¿Cómo les va? Muy buenos días, hermosa mañana, 11 en punto. Empezamos orden del día, hay varios temas, vamos a ir ordenándolos, pero recordamos que a partir del viernes está la posibilidad de que el gobierno vete o no los fondos asignados para el presupuesto universitario. Dicen que hay mucha gestión de sectores vinculados a los rectorados de la UBA y otras universidades nacionales tratando de evitar por lo menos el veto total. Es un tema para estar muy atentos esta semana. Como todo lo que tiene que ver con empieza en los debates sobre el tratamiento en general y particular del presupuesto 2025 y lo que habíamos hablado la semana pasada en torno a boleta única y ficha limpia. Además, hay más actividades, pero ya se encargan ellas. Carolina Ramos, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Buen lunes y buena semana. Nos preparamos para una semana donde no va a haber sesión, pero sí bastante actividad de comisiones y por fuera del Congreso también todo lo que tiene que ver con el cronograma de tratamiento del presupuesto que comenzaría finalmente en la comisión la semana próxima. Se está ajustando el diálogo, ¿no?, con los bloques dialoguistas, valga la redundancia, y para el día de mañana y pasado tenemos bastantes comisiones. Hay dos temas puntuales, si querés te los menciono. Dale, dale. Por un lado, reforma sindical, lo hemos hablado en este programa, los proyectos que tienen que ver con limitar la reelección indefinida de sindicalistas, entre otros puntos que enojan bastante a los sindicatos. La CGT, de hecho, ya se expresó en contra. Eso por un lado. Y por otra parte, tema Fuerzas Armadas, el proyecto del Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en tareas de seguridad interior, también se va a seguir analizando en la Comisión de Defensa. María Cafferata, una consulta. ¿Usted cómo ve, Cafferata, la aparición del presupuesto 2025? Digo, porque la verdad que he escuchado y he leído este fin de semana argumentos interesantes, como que al gobierno, bueno, si no se aprueba no importa porque va a tener disponibilidad, pero a la par le dicen, bueno, pero si vos no lográs la aprobación de un presupuesto en materia de garantías de seguridad política no es bueno, así que vas a tener que esforzarte. ¿Qué has visto, Cafferata? Hola, Pato, ¿cómo estás? ¿Cómo te Hola, va? Caro. Sí, es un poco la discusión interminable esa, Sí. ¿no? Incluso la semana pasada hablábamos con Oscar Agos Carreño, diputado Claro. cordobés, que decía, y un poco implica interiorizarnos en la psiquis del presidente, lo decía en esos Epa. términos. Incluso acá en Diputados Sí. TV, el tema es, vos tenés dos posturas. En Casa Rosada, fiel a su estilo, con una dinámica más de confrontación y nos sentamos a negociar duros, dicen, si sale o no sale, a nosotros nos resulta indistinto, el presupuesto tiene que salir sí o sí con la bandera del déficit cero, si eso no nos lo tocan, bueno, no habrá presupuesto y lo prorrogamos. Pero ahí está el tema. La verdad que es como un discurso creíble, pero yo lo que leía es, no es así, ¿viste? Porque No. vos no podés no tener presupuesto, ¿me entendés? Si te están mirando porque tenés pocos diputados, pocos senadores, porque los cambios habrá que ver cómo resisten socialmente y no conseguís la aprobación del presupuesto, no, busca el camino para tener más consenso, le Siempre dicen, ¿no? depende de quién es el que esté viviendo. A la Claro. Cámara de Diputados lo que te dicen desde los aliados, incluso algunos oficialistas, es que el mensaje fue, intentemos que esto salga, estamos dispuestos a negociar lo que sea, obviamente de vuelta no aumentar el gasto, pero quieren que salga como un mensaje para los mercados, para el Fondo Monetario Internacional, de decirle, miren, podemos negociar y acordar con sectores de la oposición. Y vos tenés a un gobierno nacional bastante... Ahora otra vez un poco se va cayendo, pero muy optimista después del asado Sí. en Olivos, de la conformación de este scrum antivetos, como lo dijo en su momento en el discurso el propio Javier Milei, de la confirmación de 87 voluntades, que un poco te pones a ver, Pato, y empieza a verse al menos un principio de proyecto político de todos juntos, ¿no? Vos tenés algunos sectores del PRO, de los radicalismo y de la Libertad Avanza, de los de la primera ola hasta los de que vinieron después, que empieza a configurarse el panorama para lo que va a ser las elecciones del año que viene. Ahí ya Javier Milei y se ve claramente un principio de construcción política. Sí. Ahora, ¿qué es lo que te dicen algunos dirigentes acá en el Congreso? Eso está perfecto, el presidente empezó a hacer política, él mismo siendo un protagonista, un rol que antes no tenía, pero nos falta alguien que haga de rosquero oficial en la Cámara de Diputados, ¿no? Alguien que se asegure que estos acuerdos que termina cerrando el presidente después se traduzcan en sillas ocupadas en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, algunos te decían, ¿por qué no estaba sentada Silvia Lospenato en el asado del otro día? Silvia Lospenato, que termina acompañando junto al resto del PRO el blindaje ¿No del fue veto. Lospenato?
No fue porque los los Penato Penato. era la que se había peleado justamente por ese tema mucho con Propato, ¿se acuerdan en la previa? Sí, ¿Sabés? cuando Por mucho, fue en por el la- tema de que te metes con mi intimidad, yo ceno con mis hijas. Sí, ceno fue con en la reunión en la cual Sí. se estaba viendo que se iba a hacer con los 6 diputados que Exactamente, habían claro. ido al penal de 6 a entrevistarse Sí. con represores Por eso. condenados por lesa humanidad. Le dijo, Pensé yo que me iba. junto a hacer con... Bueno, Claro. ella no dio a entender que iba a ir, medio lo dejó en suspenso y finalmente no termina Un yendo. gobierno que lo tenía muy desordenado ese tema en la ley bases en diciembre-enero y que después lo ordenó un poco, pero bueno, efectivamente te faltan detalles. Sí, y acá tenés un problema. A ver, la gran pregunta acá es más allá del presupuesto, lo que está más cercano en tiempo y espacio es el veto a Las presupuesto universidades. universitario, ¿no es cierto? La duda es, estos 87 que estuvieron para el aumento de las jubilaciones, ¿van a estar claro. ahora para impedir el financiamiento educativo? Es una duda. En principio es más fácil porque el financiamiento educativo tuvo menos votos que el caso de los aumentos de las Sí. jubilaciones. Ahora, tenés 2 paros, jueves y viernes, jueves. universitarios, y tenés una marcha que va a ser masiva el 2 de octubre. Sí. 2 de octubre que va a ser la fecha que se estaba estimando para sesionar, para aprobar ficha limpia y boleta única de papel. Bueno, hay que ver cómo se Sí. terminan superponiendo y cómo actúa como efecto inhibidor para alguno de los sectores aliados del gobierno. Sí, ahí apareció un dato que yo no lo tenía, que era Emiliano Jacobiti, número 2 de la UBA, dice, hablando con Santiago Caputo, dice, al cual él lo dijo Jacobiti, sí, lo conozco a Santiago, hablo, dice, Santiago Caputo pasó por la Levenson, cosa que me llamó la atención. La Levenson es un centro de estudios radical, como es la LEM, pero Levenson era un dirigente de centro izquierda del radicalismo, de los años 60, murió muy joven, era el ala más combativa, así que bueno, se ve que en algún momento ha pasado por ahí Santiago Caputo, era un apellido muy reivindicado en los años 80 por el alfonsinismo, el de Levenson. Es un centro de estudios, así que bueno, dice que ahí está el vínculo, habrá que ver si logran algo. Sí, ¿Usted qué averiguó? No, usted? no respecto de Sí. Caputo, pero sí agregar a lo que comentaba María. Bueno, hay como varias patas para ver el tema, ¿no? No había sido aprobado con 2/3 la ley de Claro. financiamiento universitario, eso por un lado. Por otra parte, tiene menos costo fiscal que la ley de jubilaciones, 0,14% del PBI. Sí. Por otra parte, la marcha que se está preparando justamente por ese tema. Y por otro lado, lo que pasa con el presupuesto 2025, donde se reduce a la mitad el presupuesto respecto de lo que piden los rectores, ¿no? Distintos puntos para analizar respecto del veto a la ley universitaria. Sí, porque además todo esto que vos estás planteando, María, digo, tiene que ver con algo que no está resuelto, que cómo va a ser el último trimestre económico del gobierno, ¿no? Porque el gobierno en este momento está más tranquilo, el dólar ha bajado, pero bueno, hubo una exposición muy puntual de Caputo en la Bolsa de Comercio en Rosario, donde él apuesta a tener confianza, donde él jura y perjura que no va a devaluar, pero bueno, tenés otras voces que le dicen, che, no vas a resistir, dependerá eso los próximos 3 meses, dependerá de cómo nos vaya con la gestión ante el Fondo Monetario, de cuánto se recaude con el blanqueo, así que son cuestiones que no están para nada escindidas del tema político. Y hay una alarma. Caputo el otro día en la Bolsa de Comercio de Rosario vuelve a insistir eso, que no va a devaluar. Ahora, hay muchas preguntas sobre el por qué dentro del texto del presupuesto se estima que va a aumentar la recaudación por retenciones más de un 100%. Claro. Sí, no vas a devaluar y la cotización no es que está precisamente a la alta. Entonces, decís, ¿de dónde vas a sacar ese aumento del 100% si no es a través de un aumento de las retenciones? ¿No es cierto? Lo que Y te ahí dicen el de Casa- pataleo de los gobernadores de provincias con soja y con Sí, trigo, gobernadores por y ejemplo. empresarios Claro. agropecuarios, ¿no? Lo que te dicen de Casa Rosada es que no, que como Sergio Massa el año pasado, en el marco de la campaña, pidió adelantar parte de la liquidación, este año no se vendió nada, entonces el año que viene va a incrementar y se va a justificar ese 100% de la recaudación. Pero despertó alarmas que están todo el tiempo chocando con las expectativas de unos sectores económicos con la devaluación. Eso por un lado. Y después, Luis Caputo está siendo reclamado acá en el Congreso de la Sí. Nación. Están pidiendo que venga desde el peronismo hasta Encuentro Federal, hasta algunos sectores del radicalismo. Le dicen al ministro de Economía que tiene que venir a justificar el presupuesto, que tiene que explicar el porqué de cada una de estas partidas. Y por ahora Casa Rosada está mandando al secretario de Finanzas y al secretario de Hacienda. No parece ser que vaya el Caputo. Pues es que yo no termino de entender mucho eso de escaparte y no venir. Primero porque lo tenés al tema permanentemente en la agenda. Y segundo,
Porque la verdad que Caputo es un tipo que lo convenció de algunas cuestiones a Milei, no se cerró el Banco Central, no se dolarizó. Digo, tiene ideas claras, hasta acá la va llevando. Digo, si él tiene una exposición sólida, académica, clara, frente a gente que conoce menos que él, porque el que tiene todos los datos de lo que pasa con la economía es él y no los diputados, me parece que con una buena exposición vos podés dar vuelta a alguna voluntad o convencer, me parece, ¿no? Pero si no venís, me parece que generás un espacio inconveniente. Sí, pero bueno. hay, digo, versiones respecto de cierta incomodidad o temor a exponer en público por un lado, y por otra parte lo hemos recordado acá el antecedente cuando vino la bicameral de deuda. Como ministro de Finanzas, ¿no? Claro, donde se tuvo un cruce con la entonces diputada Gabriela Cerruti, ¿recuerdan? Sí. Así que no es un buen antecedente para él, pero como dice María, toda la oposición está reclamando que Caputo asista al Congreso. Hay versiones de que podría recibir a un grupo reducido de diputados en el Ministerio de Economía, pero no está todavía del todo cerrado porque lo que buscan justamente los legisladores es que venga a exponer en la comisión, no ante un grupo VIP de diputados, ¿no? Que es lo que correspondería. Así que veremos qué pasa con eso. Pregunto, digo, para la Agenda de Relaciones Exteriores el presidente de la comisión es Fernando Iglesias, ¿no? En este momento sí. Digo, ¿pasará algo con todo el tema que recién hoy se estaba conociendo con las palabras de la canciller Mondino en el tema de la Agenda 2035 y demás? Que había como, por lo menos en las redes, vi que había un montón de preguntas, porque cómo votamos, por qué nos abstuvimos, ¿no? ¿Por qué no quedamos del lado de los otros países? Digo, no sé si había alguna cita. Sí, ¿por qué no comparé la agenda de futuro de la ONU? A ver, en principio Fernando Iglesias, alineado absolutamente con el gobierno nacional, así que tendría que ser... Si es en pos de un cuestionamiento a la política, el cambio de postura histórica que tuvo Argentina, porque eso hay que hacer un lineamiento, lo tuvo tanto los gobiernos peronistas como el gobierno de Mauricio Macri en materia de política exterior, tendría que ser impulsado por la oposición. No lo veo a Fernando Iglesias abriendo la discusión sobre un tema que en todo caso le corresponde al Ejecutivo y ya terminó cerrándose. Bueno, estamos en orden del día, 11 de la mañana con 13 minutos, una mañana hermosa en Buenos Aires, empezó la primavera el sábado, vamos con datos del tiempo y ya seguimos, a ver. Ahí tenemos mínimas y máximas para hoy, mañana y pasado, recordamos la mínima hoy 14, máxima 19, mañana 15, 19 y el miércoles 12 y 18. Todos los días iguales, mayormente soleado, pero con alguna nubecita en algún momento del día. Así que la verdad, todo muy bien en materia climática, ¿viste? Si eso está bien, ¿de qué nos vamos a quejar? La verdad, primavera full. Exactamente. Bueno, Carolina Ramos, sí, Pato. Usted le toca, ¿no? ¿O no? Sí, Dale. Cambiamos o damos vuelta a la página, mejor dicho, y vamos a hablar de un tema que tuvo dictamen la semana pasada y forma parte de un combo electoral que lo venimos charlando también con María. Tenemos por un lado la boleta única que vino con cambios del Senado. La idea era un poco tratarla esta semana en un plenario de comisiones que todavía no fue convocado porque justamente es el tema donde más urgen los tiempos respecto de su sanción y luego su puesta en marcha. Y la otra pata de esta reforma electoral parcial tiene que ver con la ficha limpia, que tuvo dictamen la semana pasada y en realidad hay que hablar en plural, dictámenes, porque hubo 5 dictámenes, Pato, una fragmentación bastante importante que hay que ver cómo se resuelve eso en el recinto, porque te está dando la pauta de que el proyecto podría tener modificaciones, aunque te diría que ya hay una mayoría bastante consolidada a favor de este tema, porque lo apoya La Libertad Avanza, pero en realidad el proyecto original pertenece al PRO, también tiene apoyo, por supuesto, de la UCR, que también tiene proyectos en ese sentido, lo mismo que Encuentro Federal y la Coalición Cívica, es decir, oficialismo y bloques dialoguistas están a favor de la denominada ficha limpia. Como decía, esto tuvo dictamen la semana pasada en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, que presiden Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar, ambos de La Libertad Avanza. Y vamos a ver uno por uno los dictámenes y las diferencias más que nada entre ellos, porque son diferencias importantes en cuanto a 2 aspectos. Por un lado, el grado de culpabilidad
que tiene que tener una persona para no poder competir en elecciones nacionales y por otra parte, en base a qué delitos rige esta prohibición. El dictamen de mayoría fue firmado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Coalición Cívica y el monobloque, creo que es el de Paula Modeo de Tucumán, que ella tenía un proyecto propio respecto de este tema. ¿Y qué es lo principal? Personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán ser candidatas a cargos nacionales. Acá explicamos. Por un lado, abarca solo delitos de corrupción, delitos contra la administración pública, porque es, digamos, la previsión que tendría un poco más de sentido para ocupar un cargo público, ¿no? Si vos pretendés ocupar, por ejemplo, una banca de diputados, se supone que no tenés que estar acusado con un grado importante de acusación respecto del delito, un supuesto delito de corrupción, ¿no? Perdóname, habló 70 minutos Máximo Kirchner en La Plata este fin de semana, que yo recuerde, a lo mejor alguna parte no la vi, pero me parece que de esto no habló, ¿no? Creo que no. Yo por eso creo que no, ¿no? Por eso. Creo porque, que bueno, no, porque siempre el caso... gran parte del peronismo, Ficha Limpia es un proyecto hecho a medida para Cristina. Exacto, donde la causa que más la complica, en este caso es la de vialidad. Claro, exactamente, donde ya tiene una condena. Exacto. Bien, entonces decíamos, delitos de corrupción por un lado y por otra parte condena en segunda instancia, es decir, con el doble conforme, ¿no? Claro. Para la diputada Los Penato, que es la autora del proyecto que se tomó como base. Ella lo viene presentando desde el año 2016 y de alguna manera ahora Milei recoge el guante y lo impulsa. ¿Qué dice Los Penato? Que condena en segunda instancia tenés un grado de culpabilidad suficiente para no poder ser candidato en elecciones nacionales. Vamos a la próxima placa y mencionamos algunos de los delitos por los cuales las personas que estén condenadas en segunda instancia por estos delitos no van a poder ser candidatas. Enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, exacciones ilegales, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública. Algunos de los delitos comprendidos en este paquete de corrupción. Perdóname, te hago una pregunta porque vos algo dijiste. ¿Cómo quedaría encuadrado si no tiene condena firme y está en libertad hasta que se lo juzgue? Por ejemplo, el caso del diputado misionero que está detenido ahora por bueno, no sé ahora pornografía, digo. ¿Cómo quedaría ese caso? Porque no lo veo acá, no lo veo entre los delitos, ¿me entendés? Claro, porque no está comprendido en delitos de corrupción. Claro. Hay otros dictámenes que proponen ampliar la cantidad de delitos. Es particularmente el de contra la integridad sexual que quedaría englobado en este tipo. Pero a ver, dos cuestiones. Primero y principal, todavía no hay una condena. Claro. Contra el diputado. Exacto. Claro, con este proyecto, no solo necesitas una condena, sino condena y ratificación en casación, por un lado, y no incluye tampoco ese delito. Claro. Hay otros dictámenes que sí podría concebirse la posibilidad. Y una cosa más, Pato, esto es para... ocupar cargos nacionales. Sí. No para el caso de provinciales. Hay varias provincias. Tiene que haber, claro, con su propia legislación. Mendoza y un montón de otras provincias tienen sus propios proyectos de ficha limpia. Sí, de hecho, en la última placa trajimos qué provincias ya tienen la ficha limpia porque hay varias. Bien, vamos a los dictámenes de minoría, que hay varios. Empezando por el de Unión por la Patria, que fue un dictamen defendido por la diputada Mónica Litza, del sector del masismo, que a diferencia del dictamen de mayoría establece que la condena tiene que ser confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Pensemos que en las causas de corrupción o causas en general, para que haya condena firme de la Corte Suprema pasan en promedio 14 años, con lo cual, bueno, esto desde el oficialismo lo ven como algo inocuo prácticamente, ¿no? Que nunca podría llegar a aplicarse. Lo que sostienen desde Unión por la Patria es que prevalece el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, por eso buscan condena confirmada por la Corte Suprema y también incorpora otros delitos como, por ejemplo, económicos, como el caso de lavado de dinero, por ejemplo. Unión por la Patria firmó este dictamen en soledad. Vamos a ver los otros dictámenes de minoría, porque hubo uno también de Encuentro Federal. Lo firmaron los diputados Margarita Stolbizer, Juan Brugue de Córdoba y Óscar Agos Carreño también de Córdoba, y coincide con el de Los Penato y el dictamen de mayoría respecto del doble conforme, condena en segunda instancia, y también incorpora más delitos. Por ejemplo,
delitos contra la seguridad de la nación. Pero es bastante similar, yo creo que al momento de votación en el recinto van a llegar a un consenso. Vamos a otro dictamen, el dictamen de minoría número 3, que es quizás el más rupturista, ¿no? Pertenece a Fernando Carvajal, que es diputado de la UCR y ex juez de la provincia de Formosa, que es un poco el más audaz, porque ¿qué establece? Que con una condena de primera instancia ya es suficiente para que la persona esté impedida de ser candidata en elecciones nacionales. Y también, en cuanto a los delitos, establece todos los delitos con pena superior a 3 años, o sea, todos los delitos no excarcelables. Es como que prácticamente buena parte del Código Penal está comprendida en este proyecto de Carvajal, que te diría es el que tiene un poco menos chances de prosperar en el recinto, ¿no? Además de que, obviamente, hasta que se llegue a votar del Carvajal, lo más probable es que nunca se llegue a votar, pero digo, en cuanto a la redacción del texto, es poco probable que esta propuesta avance. Y un último dictamen de minoría, el número 4, que es de rechazo, en este caso del Frente de Izquierda, lo firmó la diputada Vanina Biasi. Ahora, para el gobierno sacar esto sería muy importante porque me parece que lo saca de este arrinconamiento que es, tengo 87 diputados, pero son nada más que para defenderme, son para blindarme ante 2/3. Me cuesta conseguir mayoría. Es una agenda proactiva. Claro, exactamente. Es una agenda proactiva en la cual, insisto, la iniciativa la tiene el PRO en este caso, y Milei de alguna manera se sube a este proyecto que los penatos, insisto, lo vienen presentando desde el año 2016. Sí, al PRO le suma porque es su proyecto, pero me parece al gobierno no veo que le reste nada, ¿no? No, claro. Le ayuda al discurso anticasta, ¿no? Y te arma otra mayoría, porque para esto debería sumar al parte del radicalismo y la coalición cívica. Sí, vas a tener más de 87 desde ya. Sí. Así que es muy probable que este proyecto salga en la próxima sesión. Y vamos a la última placa con ejemplos de donde ya existe la ficha limpia en las provincias de Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan y Santa Fe. Me acuerdo Chubut, el caso de Gustavo Mena, actual vicegobernador, lo impulsó también como diputado desde la UCR. Y también en más de 40 municipios hay ficha limpia, así que no es un tema nuevo. Hay antecedentes, como digo, en los distritos y veremos si se convierte en ley a nivel nacional. De todos modos, Pato, esto tiene que ir al Senado en caso de ser aprobado, así que la Cámara Alta tendría que poner un pie en el acelerador para que sea ley antes de fin de año. Bueno, esto antes de fin de año, y lo mismo que el tema de boleta única. Exacto. Cuando decimos fin de año, que es 30 de octubre, ¿no? 30 de noviembre. ¿Noviembre? Ah, sí, está bien. ¿Qué queda todavía un tiempito? Tema boleta única. Supuestamente, lo decía Caro, tenía que haber plenario de comisiones esta semana. Hoy va a haber reuniones informales con algunos de los sectores aliados para terminar de tantear un poco en qué acuerdan, ¿no? Entre las dos medias sanciones de la Cámara de Diputados y del Senado. Recordemos que el Senado introdujo varias modificaciones, entre ellas cómo es el diseño, cambian de la boleta cordobesa a la mendocina, cambian los tiempos electorales, se elimina el recuadro que te permitía el arrastre de la boleta completa. Bueno, hay muchas modificaciones y el oficialismo un poco está tanteando a ver qué es lo que quiere, pero el radicalismo, parte de Encuentro Federal que impulsó en su momento la boleta única para llegar a un acuerdo y también aprobarlo lo más rápido posible. Recordemos que el objetivo del gobierno para lo que queda el año parlamentario es reforma electoral y presupuesto, no mucho más que eso. No. Y la reforma electoral es este guiño que le hace a los aliados, que le permite votar todos juntos en contra del peronismo, de manera de volver a generar la mayoría que vos decías, Pato, y después ya transversalmente todo el debate en torno a el presupuesto. En un ratito estamos viendo la posibilidad de hablar con una diputada cordobesa, que me parece que es importante para ver cuál es la posición personal y del bloque en torno al presupuesto 2025. ¿Lo quieren votar a favor? ¿Lo van a votar en contra? ¿Qué van a reclamar? ¿Dónde pueden flexibilizar algo? ¿Dónde no? En un ratito. Ahora, 11 de la mañana, 25 minutos, estamos en orden del día. Ya venimos.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Bueno, estamos en orden del día, 11 de la mañana con 31 minutos. Ya dijo Ramos Carolina que no va a haber sesión en la Cámara esta semana. Y un tema, a ambas les digo, que me llamó la atención ayer, este hecho de que avanza, dicen, con mucha posibilidad de concreción, un bloque de senadores de provincias como, por ejemplo, Chubut, Corrientes, Entre Ríos. Viste que vos tenés al PRO, tenés a el Bloque de Unión por la Patria, y hay otro donde dicen que trabajó mucho Nacho Torres, trabajó mucho Cuader, Camau Espínola, alguna senadora de Chubut. Me parece que mencionaban a la senadora Vigo, esta gente que, viste, no tenía un lugar en el mundo. Bueno, muy posiblemente dicen que se puede avanzar en el Senado con un bloque en ese sentido, que tendría una buena interlocución con el gobierno. En el medio de las asperezas de ser pocos, no sería un mal dato. Sí, Pato, a ver, hace meses que se viene hablando de este supuesto bloque que todavía no termina de tomar forma, pero sí es cierto que el gobernador Torres lo estuvo moviendo. Ahí tenés variedad de senadores, lo digo brevemente, tenés desde Alejandra Vigo, que tiene un gobernador a cuestas, hasta senadores que no tienen ningún gobernador al que responder, como el caso de Cuader o Camau. El común denominador, te diría, son provincias que tienen interés en tener un buen vínculo con el gobierno nacional a la hora de negociar distintas cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, lo dicho, estamos comunicados con una diputada de la provincia mediterránea. Presentación y empezamos, a ver. Ella es la diputada Alejandra Torres. Diputada, hay un montón de preguntas, pero hay dos que me parece que son imprescindibles ahora. Primero, incendios en la provincia. ¿Hay alguna novedad, alguna ayuda, datos de esta mañana? Diputada, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. No, la verdad que, bueno, estamos muy preocupados porque los incendios siguen. Tenemos 4 focos todavía que están vigentes, están ardiendo. Es mucha la ayuda, estamos recibiendo ayuda de distintas provincias, de Nación, pero todo es poco cuando nosotros tenemos un clima muy seco, así que falta lluvia, y por eso con el diputado Agos Carreño hemos pedido la declaración de emergencia de toda la región a los fines de poder colaborar la situación tan difícil que están transitando. La verdad que yo vine anoche de uno de los focos de incendios, que es del lado del Valle de Calamuchita. Y es realmente alarmante, es destructivo ver cómo el fuego quema una serie de sueños, de ilusiones de muchísima gente, y que te encontrás con muy pocas posibilidades, ¿no?, de hacer algo, porque por más que existe más de 400 bomberos que están trabajando en la provincia, no podemos decir que no hay colaboración, pero todo es poco, ¿no? Para un clima que es muy hostil. Hay un viento permanente que va rotando de un momento a otro, por lo tanto la estrategia de abordaje de los incendios resulta más difícil. Y bueno, esto que hace mucho tiempo que no tenemos lluvia, así que, bueno, encomendarnos. Hoy había una esperanza, pero muy baja, de que podíamos lograr algo de precipitaciones por la tarde, sobre todo en la zona de los valles que les estoy comentando. Pero no, esto depende ya más de conductas humanas, que también me parece muy, muy importante que lo sigamos divulgando y haciendo conocer que cualquier negligencia del ser humano puede provocar esto, ¿no? Hasta simplemente la colilla del cigarrillo, ¿no? Yo veía por el río de los Reartes y el río Medio, en la zona de Calamuchita, como la gente se había sentado a comer unos asados y no se daban cuenta el peligro que significaba dejar ese fuego encendido, lo que podía traer, ¿no? Diputada, y la otra pregunta es una pregunta, usted es una mujer muy estudiosa, digo, ya debe haber mirado los títulos y los subtítulos y la letra chica del presupuesto. Como diputada cordobesa, integrante de Encuentro Federal,
Digo, ¿ya sabe lo que va a hacer? ¿Va a votar a favor de este presupuesto? ¿Objetarlo en particular? ¿Qué idea tiene? Bueno, primero, la ley de presupuesto es una ley muy complicada, tiene un tecnicismo muy importante, con lo cual no es tan fácil poder entender con claridad todo lo que se vislumbra. Hay puntos, lo primero que quiero decir que el primer artículo ya me parece positivo, que digamos, bueno, sigamos con un equilibrio Fiscal. fiscal, lo que las mujeres que somos jefas de hogar entendemos y lo tenemos muy claro, ¿no? Que no gastar más de lo que nos ingresa. Parece que para otros esto es muy difícil de entender. Eh, para mí es una regla que hasta la puso mi abuela y nos la siguió transmitiendo. Bueno, que lo diga como primer artículo, antes nunca no estaba como primer artículo, sino era uno de los últimos, que era una ilusión, bueno, Está bien. hoy está, nosotros lo apoyamos, y después mirar, bueno, algunas cuestiones que me parece que están subestimadas o sobreestimadas, y puntualmente enfocarme en lo que es los temas más importantes para mí en tema de mi especialidad, que son los temas de política social, entre que incluyo el sistema previsional, que llama la atención, que vuelve a ratificar, no me llama la atención, ¿no? Digo por la historia, ratifica el primer artículo del decreto, el DNU, que pone en vigencia la fórmula de movilidad, que estaba en la ley que fue vetada, que podría haberla dejado. Bueno, nuevamente lo consigna, quiere decir que en una de esas se dio cuenta, interesante, Ah, y que ese decreto debe existir, porque si no, su omisión trae muchos problemas legales. Lo que sí me preocupa es que no hemos visto el tema de corregir el ensamble, claro. y también otras cuestiones vinculadas a la Perdóneme, el asignación. ensamble es lo perdido en diciembre del 2023. ¿Es así? Sí, El que sí lo 20%. Está. consignaba Sí. la ley que fue vetada. Está. Pero me parece que es interesante la estrategia que creo que todos estamos pensando. Mañana va a haber reunión de bloques, eh, que es escuchar a los que lo han formulado, porque por ahí hay desacuerdos, desajustes entre lo que dice el mensaje y lo que se consigna en los artículos. Es importante saber la posición, ver con qué grado de apertura tienen para hacer explícitos estos comentarios que uno formula. Evidentemente a las cajas previsionales, o sea, o la temática de caja previsional No está. no transferida a las provincias no está claro por parte de quien elabora el presupuesto, porque eh, consignan una redacción que hace imposible que a las provincias cuyas cajas previsionales no hayan sido transferidas se le vaya a pagar, porque no hay ninguna auditoría a la fecha que estipula el artículo, que es 2021, y además pensar que yo te voy a pagar cuando yo termine de hacerte la auditoría, quiere decir que tu mecanismo de ingreso como provincia está sujeto a una acción del Poder Ejecutivo y no una acción de la propia provincia que muestre interés en tratar de conciliar estos temas. No sé si me queda Sí. claro lo que trato de explicar. Eh, pero bueno, son temas que ya dijo el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, que iba a hablar con nosotros, los diputados de Córdoba, que íbamos a mostrar toda la buena predisposición, como siempre lo hemos hecho, eh, de estar abiertos a discutir, obviamente tratando de que temas puntuales como entender por qué es injusto e inequitativo que las cajas previsionales no transferidas no reciban los recursos correspondientes a la administración como cualquier otra caja transferida, porque los ciudadanos de Córdoba aportamos esos tributos para que así se haga. Lo demás, bueno, quedaremos al diálogo. Me preocupa la movilidad de las asignaciones familiares, que ha sido, como figura en los articulados, está derogada, quiere decir que quedará sujeta a la decisión del Poder Ejecutivo.
Pero bueno, hay que escucharlos porque me imagino que cada punto ellos tienen algún sentido y algún alcance, el por qué, ¿no? El por qué desean hacer eso. Y diputada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Acá la saluda María Caferata. Le ¿Qué pregunto, tal? el presidente en su discurso de la semana pasada habló de pedir a las provincias un ajuste de 60.000 millones de dólares. Después en Casa Rosada lo matizaron, dijeron que están hablando más de 20.000 millones. Le quería preguntar, ¿la provincia de Córdoba está en condiciones de hacer un mayor ajuste? Mire, yo le quiero decir una cosa que me parece ridícula, y es que el presidente me diga a las provincias, ámbito que no es de su competencia, que deben realizar un ajuste de un determinado porcentaje. Es Mm. como que yo le dijera a mi vecina que ella tiene que hacer un ajuste en sus ingresos. Es un tema de la vecina. Yo lo que haría como presidente y como Poder Ejecutivo Nacional es mirar qué ajuste he hecho y ese ajuste, qué impacto positivo ha tenido en términos de funcionamiento del mercado de trabajo, en términos de funcionamiento de la actividad productiva. Y en todo caso, me voy a ocupar como competencia nacional de ver cómo puedo ordenar ese ajuste que ha sido muy duro, realmente muy rápido. Nadie hubiese pensado que hoy tenemos los índices de inflación que tenemos, pero también hay que pensar que quizás ha sido muy desordenado, estoy casi segura, y que hoy hay que empezar a ordenar y puntualmente focalizar y ser eficiente en dónde hacemos los ajustes, como cualquier familia. Si usted tiene ingresos escasos para su proyecto, que es mucho mayor, lo que va a hacer va a focalizar el ingreso en sus prioridades de política económica o de su familia. Y así va a poder evaluar y va a poder revertir la situación trágica que se encuentra. Exactamente pasa lo mismo en el Poder Ejecutivo. Ha hecho ajustes importantes, pero por ejemplo, volvemos a hablar de comedores en el presupuesto. Yo le digo, ¿usted va a seguir pensando que la política social de comedores la va a manejar desde Capital Federal para todas las provincias, para todas las ciudades, para resolver el problema de comedores de la ciudad del norte de Córdoba, de Guanaco Muerto, del Negro Huasi? No, es ridículo. La logística nomás para resolver ese tema es mucho más cara que, perdón, pero salgo de una gripe, así que estoy, es mucho más cara que si usted le dice a las provincias, usted lo resuelva y en todo caso discutamos que ustedes se queden con esos recursos y no los transferimos al gobierno nacional. Pero además quiero decirle otra cosa, mirando solamente el ajuste. Las provincias han hecho un ajuste muy similar al que ha hecho la nación. La diferencia está en que el ajuste que hizo la nación era para evitar seguir produciendo billetes, generando déficit, tomando deuda. Las provincias tenían superávit. O sea que sus ajustes han sido compensados con el esfuerzo que ya venían haciendo. Es una situación muy distinta a lo que transitamos en la década del 2000. Entonces, pero vuelvo, cuando yo escuchaba que el presidente se mete en el campo de competencia de las provincias, es como que yo le diga a mi vecina, mira, tenés que hacer un ajuste, porque me parece que no te dan los números. Cada cual sabrá y cada provincia con su gobernante sabrá. Si él lo que quiere es coordinar acciones, me parece muy positivo que se siente a dialogar con todos los gobernadores a ver cómo pueden hacer mucho más eficiente la matriz tributaria, que hoy realmente es asfixiante, cómo la podemos hacer mucho más ordenada, cómo podemos pensar en bajar las retenciones para sacarle ese ancla al agro y que puedan, ¿no es cierto?, nuevamente con una situación caótica como la que tenemos de la situación de clima y de la falta de lluvia, ¿cómo podemos ayudarlo para revertir esa situación? Me parece que las miradas son diferentes. Seguramente queda bien, ¿no? Que diga yo a las provincias les voy a exigir
eso va a ser una decisión de las provincias, no va a ser una decisión de él. Él se ocupe de lo que tiene mucho para hacer. Alejandra, ¿cómo estás? Caro Ramos te saluda. Te cambio absolutamente de tema porque si hay algo que fastidia a cualquier ciudadano de a pie es el tema de la burocracia, ¿no? Cuando hay que hacer algún trámite ante el Estado. Y vos presentaste un proyecto de integración digital. ¿Nos podrías contar un poco en qué consiste? Hola, Caro, un gusto. Mira, a mí me tortura el tema. Creo que a todo ciudadano le tortura el tema. Cuando vos pensás, tengo que ir a hacer un trámite y ya sabés que llegás a la ventanilla y te van a decir, tenés que traer un montón de documentación simple para que la gente nos entienda. Vas a pedir un turno para el casamiento de tu hija y el registro civil te dice, traiga las partidas de nacimiento actualizadas. Y voy a decir, perdón, pero las partidas de nacimiento me las da usted. Usted a través, usted me da, Claro. porque usted las genera y las tiene el RENAPER. ¿Por qué las tengo que yo ir a buscar a la otra cola en el mismo departamento, pero en otra cola, en otra ventanilla? Y así pasa en todo, ¿no? Pasa con el carnet de conducir. Mira, en Córdoba, nosotros en la ciudad de Córdoba estamos adheridos a la legislación nacional. Y a raíz de eso, nosotros hicimos el carnet de conducir digital, la renovación y pedido de duplicado. Todo es digital. La evaluación, levantás el certificado médico, evaluás si el médico es una persona que está habilitado porque haces un cruzamiento con la base de datos del colegio médico, te fijas si no está inhabilitado, etcétera. Bueno, todo ok. La declaración jura. Ahora, cuando teníamos que llegar al punto final, que era la foto y el plástico, la Nación me decía, no, eso tiene que ser presencial, no lo podés hacer digital. Yo decía, escúchame, llegué todo, hice todo y le tengo que decir, mire, perdóneme, pero en el punto final sí va a tener que ir a hacer la cola, sacar el turno o esperar para que pueda sacarle la foto y darle el plastiquito. Esas cosas que irritan y son cosas que fácilmente uno las puede salvar comunicando las bases de datos, dialogando las bases de datos. ¿Y qué es lo que te dice muchas veces lo que se oponen? Te dicen, no, bueno, pero en una de esas me usás los datos para otra cosa. Perdón, le digo, vos tenés una ley de datos personales, una ley de protección de datos personales. Por eso en la ley le pongo con claridad los deberes que tiene el funcionario a quien le diste o quien generó ese dato o esa documentación o esa información, le caben a todos aquellos funcionarios que de alguna manera o de otra dialogan con las bases de datos a los fines de evitarle al vecino que sea cadete de la administración pública. Entonces, le caben las mismas sanciones, le caben las mismas obligaciones. Entonces, la protección de tus datos están. Después te van a reclamar y te van a decir, sí, pero mirá, con la ciberseguridad los delitos que se pueden pasar. Perdón, le diría yo. No me vas a decir que con el papel no. Bueno, ha pasado acá en Córdoba recientemente un accidente de más de 30 personas heridas con un carnet de conducir dado por una persona que ya había tenido accidentes, efectivamente. Ya había tenido accidentes, efectivamente. Entonces, lo que yo digo es, empecemos a manejar los datos, que son un montón, con responsabilidad, con cuidado, y por eso también pongo a la autoridad de aplicación que sea justamente Ahí estamos, la diputada Alejandra Torres, cordobesa, no sé si se le casó o no la hija o era ficción lo que contó, pero bueno, con un montón de definiciones sobre incendios, presupuesto y digitalización. Diputada, muchas gracias, buen día y hasta cualquier momento. Buenos días, gracias a ustedes. Chau, chau, hasta luego. Bueno, ahí estamos, y lo que nos queda en orden del día, todo para ella, para María Cafferata. Cafferata, presupuesto 2025, ¿viste lo que dijo ella? Que hay cosas que no le gustan nada, que le gusta el primer artículo
y que me parece que para una aprobación en general está, me parece Torres, pero bueno. Me gusta que arrancó. El primer artículo nos gustó mucho. ¿Viste? Bueno, y después hay que ver. Sí. Bueno, no, muy poco... crítica por el tema del ajuste, ¿no? Sí, muy ahí, crítica, sí, todas las provincias, los Sí. gobernadores en general, después del discurso presidencial la semana pasada salieron a pegar un grito porque 60.000 millones de dólares, te decían, es básicamente si ahí juntás todos los presupuestos de todas las provincias. Sí. Tendríamos que quedarnos sin presupuesto. Viste que salió José Luis Espert y algunos funcionarios nacionales a decir, no, bueno, no es 60.000 millones, estamos pensando como meta 20.000 millones, pero parte de la premisa que tuvo siempre el gobierno nacional, que no quieren que les pase lo mismo que el gobierno de Mauricio Macri, que dicen, nosotros nos vamos a ajustar, pero las provincias también tienen que ajustarse. José Luis Espert, voz oficial en los cuestionamientos al Papa, por lo que pasó también. Sí, entonces, Dale, sí. un poco el escenario que tenemos para el debate en presupuesto. Hay muchas objeciones, los cordobeses siempre están con el tema de las cajas previsionales, hay discusiones en torno a el presupuesto universitario, hay muchas cuestiones que tienen que terminar de resolverse, pero estamos viendo que el gobierno tiene una dinámica de empezar con bilaterales informales, ¿no? Va conversando con algunos aliados, hoy va a haber reuniones, mañana va a haber reuniones, para empezar a tantear un poco cómo es el panorama y después llevar el debate en términos formales a la Comisión de Presupuesto, que ahí sí le va a presidir José Luis Espert y va a tener la presencia de varios funcionarios nacionales, ya anticipándonos que Caputo no va a ser Ahora, uno de María, esos. una pregunta, porque si la diputada Torres reivindica el punto 1, que el punto 1 es respeto irrestricto por el equilibrio fiscal, eso te marca un tono para cualquier discusión, porque digo, los gobernadores diputados no te pueden decir, bueno, pero ¿sabes qué? Yo te acompaño, pero amplíame el subsidio Totalmente. al transporte, amplíame la pavimentación de la ruta tren. Este es un tema. Y si reivindicás lo primero, no podés pedir plata. Sí, por o eso. tenés que decir dónde sale la plata. Esa es la ¿no? diferencia del Claro. términos discursivos. No hay ningún dirigente que se anime a hablar en contra del déficit cero y muchísimo menos en este contexto. Ahora, está bien, estamos todos de acuerdo con el déficit cero, el equilibrio fiscal y todo lo que vos quieras. Ahora, necesitamos plata porque las provincias no dan más, porque se trasladaron muchas de las funciones que O hasta fondos ahora para obra estaba pública, ¿no? Claro. cumpliendo la nación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para resolverlo? Bueno, esa va a ser la discusión y de la cual va a depender un poco el ánimo de acompañar de estos sectores aliados al gobierno a partir de ahora. Quiero decirte, cuando vos hablas con algunos de los opositores, tienen cierta expectativa en el presupuesto para que algunos sectores opositores que vienen jugando con el gobierno nacional y no están jugando con el resto de la oposición, por ejemplo, el peronismo, digan, bueno, por ahí se dan cuenta que no les están dando lo que quieren y empiezan a jugar con nosotros. Así que Sí. cuando especulábamos respecto a si Javier Milei quiere o no quiere el presupuesto, bueno, se juega mucho Sí, en términos de sus claro. alianzas políticas en el presupuesto. Sí, no podés no tener presupuesto en un marco si vos querés inversiones, es año de elecciones, no podés no tener presupuesto. Sí, coincido. Y bueno, Sí. el equilibrio fiscal es el punto de partida para todo, ¿no? Digo, como decía María, no está en discusión ese objetivo, sino cómo lograrlo. De la misma torta que ya está prevista en el presupuesto, ver cómo se asignan las partidas. Ya hay luces de alarma con distintos temas. Agrego a los que mencionaba María, tema inteligencia. Se aumentan exponencialmente las partidas para inteligencia, lo mismo para la Secretaría General de la Presidencia que encabeza ¿También? Karina Milei, exactamente, un aumento importante. Y un tema del que pocos hablan, pero es importante para un sector de la oposición, que es el gasto tributario. ¿Por qué no revisar el gasto tributario y reducir los beneficios que da el Estado a determinados sectores en materia fiscal? Hoy hablábamos de eso, me dijiste que alguien más se sumaba, tal vez los cordobeses se sumaban los cuestionamientos por el régimen impositivo de Tierra del Fuego. ¿no? Seguramente, sí. Ah, está. Bueno, ¿alguna ultimísima consideración? No. Prestemos Está atención a estas conversaciones informales que van a definir la agenda. Va a definir Sí. cómo empieza a debatirse el presupuesto la semana que viene y un poco se va a resolver. Hay expectativa todavía que haya una convocatoria, un plenario de comisiones para tratar el tema de reforma electoral. Va a depender de las reuniones que La haya reforma hoy electoral y está. si hay un principio de acuerdo, porque el objetivo es dictaminarlo más rápido. Había interés en sesionar la semana que viene, pero como se superpone con el tema de la marcha universitaria, parece Sí. difícil. María Caferata, muchísimas gracias. Tuvimos un montón de temas hoy en este programa en orden del día. Caro Ramos igual. Hasta la próxima. Nosotros terminamos enseguida la continuidad de DTV. Buenos días. Gracias.